Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un tema que ha estado resonando fuertemente en el mundo del espectáculo y, especialmente, en el corazón de muchos de sus fans. Hoy vamos a desgranar un escándalo que ha puesto de cabeza a la audiencia, un tema que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si han escuchado bien, vamos a hablar de ese supuesto escándalo amoroso y la explosiva afirmación de que Hande Erçel traicionó a Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes han estado esperando ansiosamente que abordemos este tema, y créanme, he estado siguiendo cada detalle, cada rumor, cada pista para poder traerles un análisis completo y, espero, esclarecedor. En este vídeo vamos a ir más allá de los titulares sensacionalistas. Vamos a explorar la cronología de su relación, las señales que los fans han interpretado como confirmación de una posible crisis, y las declaraciones, o la falta de ellas, por parte de los involucrados. Queremos entender qué ha llevado a estas especulaciones y qué podríamos deducir de todo este revuelo mediático. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este es un tema que da para mucho. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, si eres nuevo por aquí y te encanta estar al día de las últimas noticias del mundo del cine, la televisión, las celebridades y, por supuesto, los dramas y romances que las rodean, este es tu sitio. Asegúrate de darle a ese botón de suscripción que ves por ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles contenido fresco e interesante cada semana. Y ahora sí, vamos a empezar con la historia que todos queremos desentrañar. Bueno, para entender este supuesto escándalo, primero debemos retroceder un poco y recordar cómo empezó todo. Hande Erçel, con su carisma arrollador y su talento innegable, y Kerem Bürsin, el galán turco que conquistó corazones a nivel internacional, formaron una pareja icónica en la serie Sen Kalkam. Su química en pantalla era tan palpable, tan electrizante, que era imposible para el público no ver más allá de la ficción. Y como era de esperar, los rumores de que su relación iba más allá de los sets de grabación no tardaron en surgir. Al principio ambos se mostraron cautelosos, alimentando la intriga y la esperanza de sus seguidores. Pero con el tiempo, las salidas públicas, las fotografías compartidas en redes sociales, las menciones mutuas en entrevistas, se convirtieron en la evidencia que muchos esperaban. Su relación se hizo pública y, para la mayoría, se consolidó como una de las parejas más sólidas y queridas del espectáculo turco. Disfrutaban de un amor que parecía sacado de un cuento de hadas, y sus fans, que se autodenominaron Kerem Seinchels o Hande Seinchels, y en conjunto los apoyaban masivamente, vivían a través de ellos. Compartían momentos de su vida cotidiana, sus viajes, sus celebraciones, y su amor se traducía en un torrente de likes y comentarios positivos. Sin embargo, como en toda historia, especialmente en la vida de figuras públicas, las cosas rara vez son perfectas y eternas. La primera señal de alarma, para muchos, comenzó a aparecer hace algunos meses. De repente, las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Las interacciones en redes sociales disminuyeron notablemente. Y aunque al principio se achacó a una mayor privacidad o a estar enfocados en proyectos personales, la preocupación entre sus seguidores fue creciendo. Los interrogantes empezaron a flotar en el aire: ¿están bien? ¿Siguen juntos? Y es ahí donde entra la parte delicada de nuestro tema de hoy. Han comenzado a circular rumores muy serios, alimentados por fuentes anónimas y amigos cercanos, sobre una posible infidelidad por parte de Hande Erçel. Se menciona que ella podría haber estado involucrada románticamente con otra persona mientras aún mantenía una relación con Kerem Bürsin. La intensidad de estos rumores ha sido tal que han logrado desestabilizar la imagen de pareja perfecta que habían proyectado y han generado una ola de especulaciones y decepción entre sus fans. Uno de los nombres que más ha resonado en este supuesto triángulo amoroso es el de un conocido empresario con el que supuestamente Hande ha estado teniendo encuentros secretos. Las habladurías sugieren que esta relación paralela habría estado ocurriendo durante un tiempo considerable, y que Kerem Bürsin, o bien no se había enterado, o bien lo había descubierto recientemente, lo que habría desencadenado una crisis insuperable. Ahora, es fundamental ser muy claros aquí. En el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día. Son como la hierba mala que crece en el jardín del éxito. Pueden ser producto de la envidia, de la imaginación fértil de algunos, o incluso de estrategias para generar polémica y audiencias. Por eso, ese
Siempre debemos abordar estos temas con una dosis saludable de escepticismo y respeto por la privacidad de las personas involucradas. No tenemos confirmación oficial de nada de esto. Andy Ercel y Kerem Bürsin han sido muy reservados sobre los detalles de su vida privada, y es su derecho. Sin embargo, la magnitud de estos rumores, y el silencio que ha rodeado la supuesta ruptura, ha sido interpretado por muchos como un indicio de que algo más grande está sucediendo. Recordemos que hace un tiempo se hizo oficial su separación. Lo anunciaron de manera cordial, agradeciendo el tiempo compartido y deseándose lo mejor en sus caminos futuros. En ese momento, la mayoría asumió que era una ruptura amistosa, quizás producto de diferentes aspiraciones vitales o profesionales. Pero ahora, con la aparición de estos nuevos rumores de infidelidad, el panorama se torna mucho más complejo y doloroso. ¿Fue esa separación cordial una fachada para ocultar la verdad? ¿Fue Kerem Bürsin realmente traicionado como sugiere el titular? La narrativa que se está construyendo en las redes sociales es bastante dramática. Muchos fans están sintiéndose traicionados ellos mismos, como si les hubieran mentido sobre la autenticidad de la relación. Otros, por supuesto, defienden a Andy argumentando que es fácil lanzar acusaciones sin pruebas y que la vida privada de las celebridades no debe ser objeto de escrutinio público. Y luego están los que simplemente están disfrutando del drama, consumiendo cada nuevo detalle como si fuera una telenovela de la vida real. Profundicemos un poco más en los detalles que han avivado estas llamas. Se habla de mensajes filtrados, de supuestas conversaciones grabadas, de testimonios de personas que afirman haber presenciado encuentros entre Andy y este otro individuo. Sin embargo, como mencioné, nada de esto ha sido verificado de forma independiente. Son cosas que se dicen, se comenta, se rumorea. Y en el era digital, un rumor puede propagarse más rápido que un incendio forestal, y a menudo, es difícil de apagar una vez que ha prendido. Es interesante analizar cómo reaccionan los fans a este tipo de noticias. Hay una fuerte identificación emocional con las parejas de celebridades que admiramos. Cuando su relación parece sólida y auténtica, nos sentimos felices por ellos. Cuando se rompe, nos sentimos tristes. Y cuando surgen escándalos como este, la reacción puede ser visceral. Hay una sensación de decepción, incluso de traición, no solo hacia la celebridad, sino también hacia la idealización que habíamos creado de esa relación. Desde una perspectiva más fría y analítica, podemos ver que la presión a la que están sometidas las relaciones de figuras públicas es inmensa. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio, es analizado y escrutado por miles, a veces millones, de ojos. Mantener una relación sana y privada en ese contexto es un desafío monumental. A menudo, la propia naturaleza de la fama fuerza a la exposición, y lo que empieza como una relación genuina, puede verse erosionado por el constante escrutinio público, las expectativas y las presiones externas. Ahora, volviendo al titular, Andy Ercel traicionó a Kerem Bürsin. Si bien la palabra traición implica un acto deliberado de deslealtad, y en un contexto romántico, esto suele referirse a la infidelidad, es importante recordar que estamos hablando de especulaciones. No tenemos la verdad absoluta. Podría ser que los rumores sean infundados. Podría ser que haya habido malentendidos. Podría ser que la relación simplemente no funcionara por otras razones y que estos rumores sean una forma de crear una narrativa más sensacionalista de la ruptura. ¿Qué se gana con este tipo de escándalos? Para algunos medios es tráfico web, es atención, es vender más periódicos o clics. Para algunos individuos podría ser una forma de venganza o de obtener notoriedad. Para los fans, puede ser una fuente de entretenimiento morboso o de debate. Pero para las personas involucradas, puede ser devastador. La reputación, la carrera y sobre todo la salud mental, pueden verse seriamente afectadas por acusaciones, incluso si son falsas. En este punto lo más prudente es esperar. Esperar a que haya declaraciones oficiales, o a que la verdad, sea cual sea, se revele de forma más clara. Mientras tanto, creo que es importante que todos nosotros, como espectadores y consumidores de contenido mediático, seamos conscientes de la diferencia entre rumor y hecho. Debemos ser responsables con la información que compartimos y el juicio que emitimos. Si bien es tentador dejarse llevar por el drama y la especulación, debemos recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, con una vida privada, y con derecho a la dignidad. Andy Ercel y Kerem Bürsin han sido increíblemente exitosos y han tocado el corazón de muchos.
Su talento es innegable y su impacto en la industria del entretenimiento es significativo. Independientemente de lo que haya sucedido en su relación personal, merecen ser tratados con respeto. Pensemos también en la presión que esto genera sobre Kerem. Si los rumores de infidelidad son ciertos, ha pasado por un momento de dolor y decepción. Si son falsos, está lidiando con acusaciones injustas que afectan su imagen. De la misma manera, Ande está enfrentando una avalancha de críticas y especulaciones que podrían ser infundadas. La industria del entretenimiento y el público en general, a menudo tiene expectativas poco realistas sobre las relaciones de las celebridades. Esperamos que sean perfectas, que duren para siempre, y que sus rupturas sean siempre amigables y sin drama. Pero la realidad es mucho más complicada. Las personas crecen, cambian, evolucionan, y a veces, sus caminos simplemente se separan. Y sí, a veces, por desgracia, la deslealtad juega un papel. Lo que sí podemos rescatar de esta situación es la importancia de la comunicación y la honestidad en cualquier relación. Y para las figuras públicas, la gestión de su imagen y la protección de su privacidad son aspectos cruciales, aunque extremadamente difíciles de lograr. Para finalizar este análisis, quiero resumir los puntos clave que hemos abordado. Hemos repasado el inicio de la icónica relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en el set de Senkalkapm y que cautivó a millones. Hemos discutido cómo con el tiempo, las señales de una posible crisis comenzaron a aparecer, culminando en su separación oficial. Y lo más importante, hemos explorado los recientes y sonados rumores de una supuesta traición por parte de Hande Erçel hacia Kerem Bürsin, señalando a un tercero en discordia, aunque sin confirmación oficial. Hemos enfatizado la importancia de discernir entre rumor y hecho, y de tratar a las figuras públicas con respeto, reconociendo la inmensa presión a la que están sometidas sus vidas privadas. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por quedarse hasta el final y acompañarme en este análisis. Sé que estos temas pueden ser delicados y generan mucha conversación. Por eso, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de verdad en ellos, o son simplemente parte de la maquinaria del espectáculo? ¿Cómo manejan ustedes la información que circula sobre sus celebridades favoritas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir de forma respetuosa. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció intrigante e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que más personas puedan unirse a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros contenidos. Los veo en el próximo vídeo. Hasta la próxima.